La FUT Champions Cup 3 nos ha traído un nuevo campeón. Olelito, jugador de Team Gullit, ha levantado su primer trofeo de campeón y se ha convertido en el primer jugador sueco en levantar un torneo de este calibre. Wouldn't it be nice living life like everything was a party? Only 18 years deep and now we're getting started. Finish line clear, so we focus on... Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí al canal. Como habíamos comentado, Olelito, jugador del Team Gullit, se ha proclamado campeón de la FUT Champions Cup 3 jugada en Atlanta, una ciudad de Estados Unidos. Hemos contado con dos representantes españoles, Adriman, jugador de S2V, y JRA, jugador de #United. Vamos a repasar sus resultados, ambos cayeron en la fase suiza del torneo de Atlanta, y vamos a comentar también una de las cosas un poco más polémicas que ha tenido este torneo, y es un dato que se vio por Twitter de las estadísticas de goles por partido que habían marcado algunos de los jugadores en Atlanta, un dato demoledor que tira por tierra todo el trabajo prácticamente de EA Sports, en mi opinión, en relación al parche que sacaron y con el que se ha jugado la FUT Champions Cup 3. Vamos a analizar los pros y contras que ha tenido este parche y la nueva actualización que llegó ayer, si mal no recuerdo. Vamos a ver cómo puede cambiar el gameplay de FIFA 20. Vamos a comenzar con los resultados de JRA, el jugador de #United. Jugaba su primer torneo internacional como jugador de la escuadra europea. Tiene como compañeros a #Tom, que está cedido y juega para Fnatic, y #Harry. JRA cayó en el torneo suizo, como habíamos comentado antes, por un global de 1 victoria y 3 derrotas, a pesar de que consiguió debutar con una victoria. Consiguió este primer win en el suizo en los penaltis tras vencer a Ed, jugador de Eleven eSports. El 2-1 en la ida y el 1-2 en la vuelta dejaba las tablas en el marcador y todo quedaba para la tanda de penaltis, en la que el jugador español se imponía por 4-3. En las siguientes 3 rondas del torneo suizo cayó derrotado JRA. El primer partido, la segunda ronda la perdió contra Dami, jugador de la Roma, por un global de 1-0, y en las siguientes 2 rondas terminó cayendo desde los 11 metros. Un 4-5 contra Kosu, jugador finlandés que en principio es agente libre. Parece que en la web, por lo que he estado viendo en los resultados, no tiene equipo, y JRA acabó cediendo la victoria ante el finlandés, y en la última ronda se lo jugaba ya el todo por el todo. Necesitaba una victoria para jugársela en la quinta y última ronda del suizo. Sin embargo, terminó cayendo contra el jugador japonés del Kashima Antlers, Web Nasri. No cabe duda que los penaltis han sido el gran hándicap de JRA. No ha sabido imponerse desde los 11 metros, a pesar de que traía un muy buen nivel. Todos conocemos a Javi, sabemos el nivel que tiene, y que tiene muchísimo nivel para haber pasado a los brackets y haber llegado lejos. En cuanto a Adriman, el jugador de S2V, tardó un poquito más en arrancar. No fue hasta la ronda 3 en la que consiguió su primera victoria del torneo suizo, su primera y única victoria. Debutó con derrota contra Stokes, jugador de Neo, y en la segunda ronda perdió contra Dennis, jugador de Digital Athletics. Como decimos, en la tercera ronda consiguió vencer a Maloney, jugador de Scarf Gaming, y se la volvió a jugar todo por el todo en la cuarta ronda para poder seguir vivo y llegar a la quinta con opciones de meterse en los brackets. Se vio las caras en esta cuarta ronda contra Ed, jugador de Eleven eSports, al que ya se había enfrentado JRA en su primera ronda del torneo suizo, y sin embargo cayó derrotado. No corrió la misma suerte que Javi, que sí que consiguió vencerle. Adriman, que debutaba en una FUT Champions Cup aquí en FIFA 20, no estuvo en las 2 primeras de Bucarest, sí ha estado aquí en Atlanta en la tercera de FIFA 20, ha hecho un buen papel, ha conseguido una victoria, que suele ser lo más importante a la hora de arrancar en tu primer presencial, quitarte la espinita de ganar una eliminatoria. Y JRA, que venía con las esperanzas de llegar a los brackets, ya lo había conseguido en la segunda FUT Champions Cup, en la de Bucarest. Venía con, como decimos, con las esperanzas de meterse en los brackets, sumar muchos puntos, escalar puestos en la clasificación, y quién sabe si intentar llegar hasta los puestos que te dan prácticamente el pase directo a la siguiente FUT Champions Cup. Sin embargo, en su debut como jugador de #United cayó en la fase suiza. Antes de comentar las grandes finales, porque estar aquí repasando ronda por ronda se puede hacer bastante eterno, había bastantes partidos, todas han tenido sus peculiaridades, así que he recopilado una serie de datos en general de tanto de la fase de grupos como luego de los brackets para traeroslo antes de ver las grandes finales. Cabe destacar que Tex, jugador inglés de Fnatic, y Enrase, que jugador alemán que fue campeón de la FUT Champions Cup 2 de Bucarest, fueron los únicos jugadores que consiguieron pasar el formato suizo con 5 victorias y 0 derrotas. Además de las eliminaciones de JRA y de Adriman, esta fase de grupos nos ha dejado las eliminaciones de Crazy, actual líder del ranking de PlayStation 4, nos ha dejado las eliminaciones también de Nicolás, de Nico, el jugador argentino, de Megabit y de otros tantos que podían haber llegado lejos en los brackets. Y hablando ahora de las eliminatorias de octavos y cuartos de final, cabe destacar que Tex y Enrasek, que habían sido los únicos en conseguir ese 5-0 en el formato suizo, se vieron las caras en los octavos de final, y fue el alemán el que se llevó el gato al agua en la tanda de penaltis tras 2 empates.
El 1-1 de ambos partidos condenaba la eliminatoria al lanzamiento de los penaltis y fue el alemán quien se llevó, como decimos, el gato al agua con un global de 3-4 en la tanda desde los 11 metros. Y es que el jugador alemán nos ha dejado otro dato muy curioso que dice mucho, yo creo, de lo que es el nivel de estas FUT Champions Cup y también de las consecuencias que ha tenido este último parche en el juego de los jugadores, y es que Enrasek pasó las eliminatorias de octavos y cuartos tras vencer en la tanda de penaltis, y en semifinales también se tuvo que jugar el pase desde los 11 metros, algo bastante llamativo, jugar 3 eliminatorias seguidas y llevártela a las 3 en penaltis. Ganó 2 y terminó cayendo en semifinales. Otro de los grandes datos que tenemos por aquí es la derrota de Endosari en las semifinales de Xbox. Perdió 6-2 el jugador de Tundra Sports ante Diogo, el portugués del Sporting de Portugal, por un global de 6-2. El saudí, que si no me equivoco creo que estaba a punto de colarse en sus primeras finales de consola de FIFA 20 y fue completamente doblegado por Diogo, que finalmente terminó cayendo en la final de Xbox. En estas finales Diogo cayó derrotado, como estamos diciendo, contra Olelito, el jugador sueco que acabó proclamándose campeón en la gran final entre consolas, mientras que en PlayStation 4 fueron Umut, jugador del Hamburgo, y #Tom, compañero de JRA en el equipo europeo, los que consiguieron llegar a las finales de PlayStation 4. #Tom también nos dejó un dato bastante interesante, bueno, #Tom o Fnatic Tom, porque si no lo sabéis, está jugando como cedido en Fnatic, en su propia biografía de Twitter lo dice, y es que Tom consiguió vencer en octavos de final, si mal no recuerdo, a su compañero de equipo y compatriota #Harry en los penaltis. Así que, como decimos, Olelito, jugador del Team Gullit, se ha proclamado campeón de la FUT Champions Cup 3 de Atlanta, es el primer jugador sueco que lo consigue, ha escalado muchísimos puntos dentro del ranking de Xbox, estaba en el puesto número 36 cuando he mirado las estadísticas, y ahora mismo con estos 2000 puntos se había conseguido colocar dentro del top 8, más o menos, una cantidad de puntos brutal la que se ha llevado por ser campeón y derrotar en las finales de consola a Umut, el jugador del Hamburgo. Y para introducir ahora mismo el tema que nos viene, que vamos a hablar un poquito del parche con el que se ha jugado la FUT Champions Cup 3 de Atlanta, y el que ha introducido ahora mismo, creo que lo introdujo ayer miércoles, EA Sports. Bueno, os voy a dejar unos datos bastante interesantes sobre las estadísticas de goles por partido que han marcado los 4 finalistas, tanto de Xbox como de PlayStation. Hay que recordar que estamos hablando de FIFA, un juego en el que de por sí se marcan muchísimos goles, que hay muchas oportunidades de llegar al área rival, y sin embargo las estadísticas son bastante bajas a mi parecer. #Tom consiguió unas estadísticas de 2 goles por partido, Umut, el jugador del Hamburgo, hizo 1,70 goles por partido, y cuando nos vamos a ver los datos de los jugadores de Xbox todavía bajan más. Diogo, el jugador del Sporting de Portugal, se plantó en las finales de Xbox marcando 1,5 goles por partido, y Olelito, que salió campeón de la FUT Champions Cup 3 de Atlanta, marcó 1,3 goles por partido, un dato a mi parecer completamente demoledor, que habla mucho del último parche con el que se ha jugado este torneo internacional. Y es que, bueno, el que juegue FUT Champions, el que juegue Division Rivals, incluso con tus amigos para echar las risas, sabe que tarde o temprano acabas llegando al área, que puedes marcar muchos goles, puedes golear al rival, te pueden golear, pero sabes que puedes llegar. Venimos de otros FIFAs en los que, bueno, había resultados bastante abultados, y este pues se está quedando bastante corto, sobre todo ahora en este parche. Y es que este dato no ha pasado nada desapercibido. En redes sociales ha habido varias quejas al respecto, los partidos eran aburridos, el stream se hacía un poco infumable a la hora de ver los encuentros, porque no había prácticamente ocasiones, no había prácticamente goles, que al fin y al cabo estamos hablando de fútbol, que se basa en un espectáculo de goles. Y ahora aquí viene una pregunta que yo me hago y que es bastante importante a mi parecer. ¿Son culpables los jugadores de estos resultados y de que los streams se hagan aburridos? A mi parecer no, ya que se tienen que adaptar al parche que hay en el juego, tienen que buscar las mañas, por así decirlo, para conseguir todos los elementos que le permitan llegar a la victoria de una manera más sencilla. Y si eso implica jugar atrás encerrado, ya no con repliegue, pero sí a lo mejor con equilibrada, poquitas barritas de profundidad en las tácticas personalizadas, salir a la contra, meter un gol y a partir de ahí controlar el partido con posesiones largas, es que hay que pensar que se están jugando mucho dinero en premios y muchos puntos de cara a los mundiales de FIFA, por tanto no pueden prácticamente arriesgar, y cuando arriesgan es cuando ya van por detrás en el marcador y no tienen nada que perder. Sí es verdad que los jugadores a lo mejor podrían decir, bueno, pues vamos a atacar más, vamos a tener un juego más vistoso, pero a lo mejor eso no les reportaría grandes resultados, que es al fin y al cabo lo que están buscando en estos torneos. Y por hablar un poquito más del parche, vamos a centrarnos en las tácticas personalizadas, en los disparos que están
más chetados de cara a puerta y en los regates. Por hablar de las tácticas, vemos que con la equilibrada y poquitas barras en profundidad ya vemos que el equipo repliega bastante bien, que no hace falta meter la táctica de repliegue para defender bien atrás y tener al equipo bien compacto, simplemente basta con la táctica equilibrada, y cuando tienes que intentar salir a por el rival, a quitarle la pelota, la presión no es tan efectiva como el año pasado. Este año no funciona tan bien el hecho de salir a la presión, por tanto cuando vas por detrás en el marcador se hace bastante difícil remontar los partidos. Y si encima tienes que remontar un encuentro y el rival está muy encerrado atrás, los tiros desde fuera del área prácticamente no funcionan. Los tiros de calidad los bajaron hace unos cuantos parches. Recuerdo que al principio del juego sí que estaban bastante bien, no te voy a decir que estaban chetados, pero sí estaban bastante bien, se podían marcar goles. Sin embargo, llegó una actualización, los tiros desde fuera del área prácticamente desaparecieron, nadie prácticamente los usa, y ahora lo que se lleva, el meta, es entrar en el área y disparar fuerte al primer poste. Así que prácticamente son el principal argumento ofensivo de los jugadores profesionales a la hora de marcar goles, porque además los regates no terminan de ayudar como en FIFA 19. Sí es verdad que en FIFA 19 veíamos, por ejemplo, hay jugadas que circulan por Twitter de Tex haciendo 3 o 4 o 5 elásticas seguidas, rompiendo completamente al rival y marcando después gol. Ahora no se puede hacer tantas elásticas seguidas, lógicamente, ni tampoco tantas croquetas, eso ha sido parcheado. Pero sí es verdad que los regates se quedan bastante cortos. Yo recuerdo el año pasado que había ciertos regates como por ejemplo una Berbatov, una Makidi Spin, que sí la podías utilizar, te iban a ser útiles en ciertos momentos del partido, pero ahora parece que se queda muy atrás. Ahora parece que lo que se lleva es el ball roll, esa pisada que se hace con el joystick derecho, las bicicletas que también se hacen con el joystick derecho, y el drag back. Sí es verdad que el que sea muy bueno haciendo skills, cualquier skill que utilice le va a servir, pero a lo mejor no termina de ser 100% la más óptima, por así decirlo, aunque verdaderamente le funcione. Por tanto, como una conclusión de lo que es este parche que ha durado hasta la FUT Champions Cup 3 de Atlanta, yo creo que el objetivo prácticamente era ponerse por delante en el marcador, ya sea, como digo, en Division Rivals, en FUT Champions, en los torneos internacionales, ponerte por delante en el marcador y desde ahí empezar a gestionar el partido. No te digo que pierdas tiempo desde los primeros minutos del partido, pero sí tiras de posesiones más largas, a lo mejor cocinas un poquito más la jugada, que se demore un poquito más el tiempo a la hora de estar atacando en 3/4 de campo para forzar al rival a salir a la presión, que falle en una presión que de por sí no es efectiva en este FIFA 20 y montar una pequeña contra, una situación favorable de superioridad numérica cerca de su área. Y es una verdadera pena porque FIFA no deja de ser un juego arcade, por mucho que lo quieran vender como una simulación de fútbol. Lógicamente no es un juego de simulación de fútbol porque hay muchísimas cosas que están mal planteadas a la hora de las tácticas, sobre todo del gameplay, cuando tiras algunas instrucciones a los jugadores, y por tanto al ser un juego arcade lo que prima es la diversión, que haya goles, que haya espectáculo, y con este parche prácticamente no hemos visto nada de eso. Por tanto ahora EA Sports nos ha traído un nuevo parche en el que parece que los regates y los tiros se han visto potenciados. Los regates, en principio, los jugadores que tengan una media entre 88 y 99 entre los atributos de regates, agilidad y equilibrio, si mal no recuerdo que era, se van a ver potenciados. En principio se van a mover mejor, van a hacer mejor los regates, van a salir mejor de esos propios regates, porque bueno, en las notas del parche, si lo habéis leído, había una especie de mejora que tras un regate de movimiento lateral sale más rápido el jugador, con una mejora de sprint. Bueno, pues aquí parece que en principio los regates van a tener a lo mejor un poquito más de protagonismo, pero sin lugar a dudas el verdadero cambio dentro de este parche entra en los tiros. Y la principal novedad de la que tenemos que hablar yo creo que es el Time Finish, esa herramienta que se introdujo en FIFA 19, que tú pulsas 2 veces el cuadrado en un periodo de tiempo y el jugador es como que golpea muchísimo mejor la pelota. De hecho sale un indicador verde en la pantalla de que has completado bien el Time Finish y es prácticamente un gol asegurado. En FIFA 19 comenzamos el videojuego con aquella famosa jugada de dársela, hacer un cambio de banda raso en la frontal del área, pegarla de primeras de calidad con un Time Finish verde. Era un tiro que prácticamente no se podía parar, tuvieron que parchear muchísimas veces y al final del juego prácticamente el Time Finish no es que acabara desapareciendo, pero sí que tuvo un impacto muchísimo menor dentro del juego. Ahora parece que en FIFA 20 comenzamos con un Time Finish que era muchísimo más difícil de completar en verde, prácticamente había dejado de utilizarse, quizás se veía en algún remate de cabeza, en los penaltis o en las faltas, incluso en las chilenas, para intentar completarlo y asegurar el gol, pero en los tiros normales, ya sea de calidad o fuertes dentro del área y fuera del área, no se utilizaba el Time Finish y EA Sports parece que ha decidido cambiar eso. Ahora en principio va a ser más fácil completar los Time Finish en verde y por tanto parece que va a haber una nueva oportunidad de hacer goles y de abrir la lata cuando las defensas estén tan encerradas atrás.
Además, hemos estado viendo por Twitter ciertas jugadas de jugadores que intentaban emular la famosa jugada de FIFA 19 de golpear la pelota de primeras con tiro de calidad desde fuera del área. Alguno ha conseguido colarla, incluso fuertes de dentro del área también han conseguido colarla. Parece ser que puede ser una nueva vía junto con el time finish de marcar goles, como decía anteriormente. Y además, otra de las mejoras de tiro que se ha implementado en este nuevo parche es que los tiros con poco ángulo va a estar más asegurado que lleguen entre los 3 palos. Esto, a mi parecer, yo creo que mejora prácticamente en 2 situaciones. La primera es cuando apuras línea de fondo, consigues regatear al rival en la línea de cal, no tienes opción de dar el pase atrás al punto de penalti y te la tienes que jugar a tirar a puerta, pues quizá ahora tengas más oportunidades de marcar gol o al menos de provocar un córner o de un rechace dentro del área. La segunda de las situaciones es cuando encaras con el extremo el pico del área, empiezas a correr, encaras al portero y puedes tirar a puerta sin necesidad de regatear al portero. En principio esos tiros yo entiendo que es con poco ángulo con respecto a la línea de fondo, parece que va a estar más asegurado que lleguen a puerta y sean gol. Además, ahora mismo me surge una pregunta bastante interesante y es que las formaciones prácticamente favoritas de todos los jugadores han sido la 4-4-2 o la 4-2-3-1, sabiendo que la 4-2-3-1 va a ser prácticamente intocable, es la que utilizan muchísimos pro players. Ahí me viene a la cabeza si se seguirá utilizando la 4-4-2. Hay que recordar que cuando el time finish estaba completamente chetado en FIFA 19, la formación predilecta era la 4-2-3-1 y una de las jugadas favoritas de los jugadores era buscar al MCO central, no tanto a los de las bandas, para buscar ese time finish en verde. Con la 4-4-2 cuentas con una doble punta, no tienes un media punta un poquito más atrasado, por tanto esos 2 delanteros se emparejan más con los centrales y es un poquito más difícil darles la pelota y que salgan bien del control para disparar a puerta. Por tanto, ya digo que esto es una duda que a mí me surge, yo no tengo la razón absoluta sobre lo que va a pasar con las formaciones, pero quizá es una posibilidad que la 4-4-2 deje de ser tan efectiva si los time finish en verde vuelven y es el media punta el que más favorecido sale a la hora de utilizar estos time finish. Y por último, vamos a recordar que con este nuevo parche que ha introducido EA Sports se va a disputar la segunda fase del torneo clasificatorio para la FUT Champions Cup 4 que se disputará en París y donde esperamos contar con presencia española como llevamos haciendo desde la FUT Champions Cup 2 y la FUT Champions Cup 3. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dale like si te ha gustado, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido de FIFA 20. Un saludo.